pero algo que me había generado quizá de más preocupación, puede parecer una tontería para mucha gente, pero después yo vi que esto mismo pasó con otras personas, fue que era el año 1999 Ujú, y el año siguiente iba a ser el año 2000. mm, Y yo tenía la idea o la impresión de que el mundo se podía terminar en ese año. ok. Entonces tenía en mi mente que cómo podía ser que el mundo terminara. Y Mm, si el mundo terminaba, ¿cómo podía ser que a los 17 años o los 18 años yo me muriera? ¿No? exacto. Entonces esa idea empezó a vagar por mi mente y empecé a sentir ese vacío o esa necesidad de saber que no era todo lo que este Ujú, mundo ofrecía, ¿no? O sea, después yo veo la experiencia de Lutero, veo la experiencia de Miller. Cuando vos lees la experiencia de Lutero, por ejemplo, era una persona que le tenía miedo al infierno. sí. Una persona que va en un bosque corriendo, caen rayos, símbolo de la ira de Dios, Ujú, y él le promete a Dios que se va a hacer monje si lo salva. así es. Y él tenía temor a la muerte y al infierno. Y ahí comienza un proceso, no es que ese Claro. día hubo un cambio absoluto, pero sí el Espíritu Santo lo llevó. Y lo mismo pasó con Miller, cuando vos lees la experiencia de Miller, él había enfrentado los horrores de la guerra, él tenía una fuerte impresión de que Dios iba a consumir este mundo con fuego. De hecho, las profecías de Miller apuntan a la purificación de la tierra con fuego. Ujú, Y él sentía la necesidad de un Salvador, de un Dios que lo amara, y entendió que si él tenía esa necesidad, o sea, si Dios nos creó y nos conoce, ujú, tenía que poder satisfacer esa necesidad hasta que pudo contemplar a Jesús, ¿no? ujú, Bueno, entonces, si bien esos comienzos están basados en un temor muy carnal y muy mundano, responden a un plan de Dios, ¿no? claro. Y entonces ahí fue que yo empecé a asistir a la iglesia adventista con mis camisetas de rock, con mi pelo Ujú, largo, todavía seguía trabajando, digamos, y viviendo como el mundo, pero asistía a la iglesia para escuchar a ver qué había. Y empecé a claro. tomar estudios bíblicos y ahí es donde se satisface una primera necesidad. No te Mm, voy a decir que ahí hubo un cambio de corazón, no, no, no. pero sí una primera necesidad de saber de que el fin del mundo no era el fin absoluto, sino que no era una mala noticia, Ujú, sino que el fin del mundo era el comienzo de la vida eterna, es lo que el mejor. plan original de Dios no era esta vida de 70 años a duras penas, 80 años, no era este el plan. Entonces ahí es donde comienza un proceso y ahí es donde yo me bautizo en la iglesia adventista, bueno, empiezo a estudiar y a dar estudios bíblicos, a predicar y a hacer muchas cosas y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, fui viendo, una vez cayó en mis manos el libro El conflicto de los siglos, Ujú, y que lo tengo acá, el libro El conflicto de los siglos, y me acuerdo haberlo leído. Yo al poco tiempo que entré en la iglesia me casé. Yo ujú, entré a la iglesia a los 18 años, a los 17 años, 18, a ujú, los 19 me casé y empecé una vida, digamos, con mi familia. ujú, Aparte, tuve un hijo y durante esos años que yo ya me había mudado, me había ido de la casa de mis padres, yo empiezo a leer El conflicto de los siglos. Pero yo ya ok. estaba en la iglesia y de alguna manera estaba en el ritmo de la iglesia, digamos, cumpliendo Ujú, lo que todos cumplimos y decimos, bueno, ya estamos en el arca, ya estamos en ya. el arca y bueno, ya ahí ya nos quedamos tranquilos y es como que pero cuando yo leí por primera vez El conflicto de los siglos, bueno, la primera que lo leí no lo entendí demasiado, Mm, después volví a leerlo, y cuando volví a leerlo yo dije, esto, esto no tiene nada que ver con lo que yo, con lo que yo escucho todos los días, claro. con lo que yo estoy viviendo, con lo que yo me estoy conformando, esto es más profundo, esto es más grande, Ujú. hay que hacer algo con esto. Es Entonces ahí es como, donde empieza, sí. es como que viste la diferencia de ser miembro de iglesia y ser discípulo, ¿no? Por así decirlo. Exacto, o sea, digamos, es como que me fui enterando de la gravedad de la situación. Sí, En primera instancia uno ve la gravedad de la situación y uno después responde al llamado y responde a lo que uno tiene que hacer. Es decir, uno se da cuenta de que la manera en que a veces trabajamos, voy a hablar en primera persona para que no, sí,
sí. la manera en que nosotros nos movemos es tibia, es Mm, laxa, es no de acuerdo a la situación, no a la altura de la circunstancia. ujú, Entonces yo dije, bueno, necesitamos hacer una obra más agresiva en el sentido de exponer, de sí, expresar, de mostrar. eh, Estamos ocultando muchas, o sea, estamos ocultando tesoros, estamos los claro, talentos debajo de la cama y bueno, entonces ahí es como que empieza, digamos, un proceso en el cual yo empiezo a escuchar, aparte de los sermones que escucho en la iglesia, empiezo a escuchar sermones que, bueno, en aquella época no había redes sociales como ahora. claro. Estamos hablando del año 2003, del 2003 más o menos hasta el 2005. Desde el Mm, año 2003 nace mi hijo, sí, que hoy ya tiene 19 años, hasta el año 2005, 2006, yo empecé un proceso en el cual empecé a revisar muchas cosas y a escuchar a otros predicadores que no se escuchaban en la iglesia. Apenas había acceso a internet, uno tenía que ir a un claro, cibercafé sí, para bajar una predicación en MP3 o sí, bajar un video o ver un video. Bajar un video ya era demasiado pedir, pero claro. ver un video o bajar un PDF o buscar. De hecho, yo me acuerdo haber bajado materiales en PDF para predicar, que Ujú, eran un resumen del conflicto de los siglos, para imprimirlo por mi cuenta sí, y distribuirlo. Entonces, excelente. durante esos años, Sí, dentro de la iglesia, empiezo a ver la forma de hacer cosas distintas. O sea, cosas distintas a el claro. plan de Semana Santa, el Ujú, plan de esto, el plan de aquello, siempre todo más o menos maquetado y, y, y bueno, ahí empieza, digamos, un camino en el cual me empiezo a involucrar un poco más y a tomarlo más en serio. Y obviamente cuando lo tomas en serio, la gente deja de tomarte a vos en serio, sí. porque, porque dicen, bueno, pará, te lo estás tomando muy a pecho. Bueno, Ujú. es que es así. Poder Entonces ahí exponer. empieza, digamos, un camino un poquito más solitario, pero Ujú. feliz también, ¿no? Muy bien. Qué bueno que mencionas eso, Emanuel, porque toda persona que ha marcado la diferencia en la historia, llegó un momento similar, llegó un momento en que Mm, sintió algo así como Isaías, soy pecador, mira, aquí está, he tocado tus labios, está limpio tu pecado. Y luego dice, ¿a quién enviaré? Heme aquí. Esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia, el paso de ser miembro a discípulo. Y eso es precisamente la razón de esta entrevista.